largos, dolorosos e inciertos días por la pandemia del COVID-19, me atrevo a sugerir de manera respetuosa algunas actitudes que podríamos experimentar para salir con seguridad a la calle, realizar nuestras actividades de siempre y vivir sin miedos ni temores. Hola, ¿qué tal, amigos y seguidores del Informador? Muchas gracias por acompañarnos una vez más en esta edición de La Refundación y la 4T en 21 minutos. En esta ocasión tenemos un invitado especial, Luis Miguel González, director general editorial de El Diario El Economista, un especialista. Le agradezco muchísimo que nos acompañe en esta ocasión. A mí, a mi compañera Evelyn Olvera, periodista también del Informador, y Diego Petersen. Bienvenidos todos. Vamos a comenzar. Buenas tardes. Buenas tardes. Vamos a comenzar ahorita comentando el decálogo que plantea el presidente Andrés Manuel López Obrador el fin de semana, un momento en donde necesitamos una política económica con ciertas características, en donde necesitamos medidas sanitarias. El presidente plantea un decálogo que básicamente es un pregón moral sobre cómo combatir el virus. Luis Miguel, muchas gracias por acompañarnos. ¿Cuál es tu opinión de este decálogo de qué nos sirve un planteamiento de este tipo en un momento en donde toda la discusión gira en torno a cómo vamos a reabrir el país, cómo vamos a reabrir las regiones y con qué gradualidad vamos a ir permitiendo que la actividad económica vuelva a esta supuesta nueva normalidad? La crítica más generalizada del decálogo es que es una cosa muy light para el momento que vivimos. Yo diría que en este contexto hacer algo tan vacío es muy denso. Me explico, la cantidad de dudas que abre este decálogo es suficiente para hacer más pesada la carga para quien está esperando respuestas concretas. Decías muy bien tú, tenemos un tema de una urgencia de poner al día algunas decisiones de política sanitaria, de política económica, y yo diría en términos generales de adecuación con una realidad que es mucho más complicada de lo que nos imaginamos hace 100 días. En ese sentido, el documento queda de ver, pero en este quedar a deber nos deja una especie de losa enorme. Si el gobierno no asume el liderazgo, no hay quien lo asuma porque esto no es un asunto de organizarnos entre todos. A ver qué hacemos. Bueno, Luis Miguel, da la impresión que es como, dicen que lo peor que le puede decir a alguien que está deprimido es échale ganas, ¿no? Como todo el mundo está esperando que el presidente o el gobierno como tal, lo que aporte es una serie de políticas públicas que guíen, digamos, la salida de este problema. Lo que tienes es una palmada en el hombro, ¿no? Pero sobre todo diciendo, y de aquí en adelante el problema es de ustedes, cada quien va a salir como pueda. Y eso me parece que es renunciar de alguna manera a que el gobierno lidere las políticas públicas. Totalmente. Y resulta paradójico precisamente en un gobierno que arranca con una declaración de principios del tipo yo no voy a ser florero, que es precisamente el momento en donde se necesita este liderazgo, esta conducción, pues lo que tenemos es un florero, vamos a decir, con flores artificiales, además. Evelyn. Sí, bueno, yo también creo que este decálogo son solamente buenos deseos, ¿no? Es el segundo luego también de que hizo su decálogo en febrero, si mal no recuerdo, sobre los puntos para erradicar la violencia contra las mujeres, ¿no? Y yo creo que se queda ahí en buenos deseos cuando lo que necesitamos pues son políticas públicas para ayudar a la gente que se está quedando sin empleo o que sufrió un recorte en su trabajo, ¿no? Que ese decálogo no le sirve para nada. ¿Qué? Creo que es muy relevante en este contexto poner en perspectiva cómo arrancamos el sexenio y en qué vamos, y me explico. Creo que en el mundo, y por supuesto en México, había una profunda insatisfacción con la manera en que estaba acomodado lo que era del Estado y lo que era del mercado.
se decía, es necesario realinear qué cosas tiene que resolver los mercados, qué cosas tiene que resolver la sociedad y qué le toca al Estado. En ese contexto, todo lo que viene con la crisis del coronavirus, la pandemia y los efectos económicos, reaviva esta discusión respecto a qué le toca hacer al Estado, qué le toca hacer a la sociedad, qué le toca hacer a los mercados, y estando en un diálogo con un periódico de referencia, en un Estado que en este momento es de referencia, también hay que decir, cuando decimos Estado, no solo estamos queriendo decir Estado federal o gobierno federal, cuál es el papel de las autoridades locales, son muchas piezas de un rompecabezas y en buena medida la insatisfacción tiene que ver con que vemos que la crisis sigue avanzando en lo sanitario, en lo económico, hay que decirlo también, en lo social, y tenemos que de parte del gobierno no hay esta disposición a asumir la batuta, pero tampoco hay una partitura compartida por todos. En vez de partitura nos entregan un decálogo que francamente no sirve ni para festival del 10 de mayo. Oye, sí, efectivamente, para el 10 de mayo está bonito, pero para el 10 de mayo así como el Festival de Pueblo, ¿no? Sin embargo, a ver, hay algo muy... el gran tema es que tuvimos que abrir la economía en el momento en que la pandemia es peor. Entonces, creo que a la postre habíamos echado a perder la economía y no vamos a salvar las vidas que suponíamos que íbamos a salvar. Creo que vamos a tener una gran mortandad en México. Apunta a que seremos el tercer país con más muertes al final del proceso y el país, digamos, con peores resultados económicos. Entonces, ¿dónde está? O sea, de lo que hicimos, ¿qué salió bien? O, digamos, ¿dónde podemos apoyarnos? Porque finalmente parece que vamos a tener desgracia en los dos lados. Vamos a tumbar la economía, como digamos, ya nos tenemos que ir a referencias del siglo XIX porque los del siglo XX no nos alcanzan, ¿no? Uh-huh. Y una pandemia que en México puede convertirse realmente en, digamos, quizás en la peor que haya tenido México en términos de mortandad. Sí. Es muy difícil atribuir cuánto de lo que tenemos ahora y lo que vamos a tener en lo económico tiene que ver solo con la pandemia, qué tanto tiene que ver con la situación previa. Hay que recordar que arrancamos el 2020 ya con una economía estancada, el crecimiento... Muy bien. Me sentí como Trudeau que se quiere quedar callado unos 12 segundos mientras agarra aire, ¿no? Tenemos, yo diría, 3 factores que explican la fotografía económica. Uno es la depresión que ya tenía la economía mexicana. 2019 fue un mal año. Luego aparece el bicho y complica la película. Pero además tenemos que el gobierno decide aprovechar esta coyuntura para apretar más las tuercas en una redefinición de las relaciones con el sector privado. Tenemos claramente una aceleración de la política energética estilo 4T, donde es básicamente primero CFE, luego Pemex, o mejor dicho, primero CFE y Pemex juntos, después Pemex y CFE juntos, y después todos los demás, incluyendo los consumidores. ¿Cuánto vamos, a la hora de sacar las cuentas, cuánto le atribuiremos al COVID, cuánto le atribuiremos al mal momento que ya traíamos, y cuánto a decisiones de política económica, regulatoria, que no tienen que ver con el COVID, pero que van a complicar la salida en el escenario post-COVID, si se puede decir así. Luis Miguel, tengo una pregunta para ti, a ver qué opinas. El presidente ha insistido en que él tiene los programas sociales y las megaobras, como el Tren Maya, como la refinería de Dos Bocas, y él dice, a partir de mis programas sociales, que
yo cuento 14, 15 alrededor, ese número de programas. Vamos a apoyar a 22 millones de mexicanos, vamos a dar 3 o 4 millones de microcréditos, vamos a generar empleos con las megaobras. Mi pregunta es, ¿por qué esto sí o por qué no ayuda como una política económica? ¿En qué está equivocado o en qué está acertada esa apuesta? Porque también hay una reflexión que plantea de algunos analistas, bueno, cuando la mitad de tu población económicamente activa no está en el empleo formal, evidentemente salvar el empleo no es solamente una de las prioridades. Es decir, ¿tú qué opinas sobre esta política, lo que sí funciona y lo que no del presidente y esta visión? A ver, la cuestión que planteas, Jonathan, es central y hay que decir que en una parte tiene razón López Obrador. Y me explico. Una crisis económica es en automático también una crisis social. El propio expresidente Calderón reconoce que un error que cometieron en 2009 fue no dedicar suficientes recursos a la atención de la crisis social que generó la crisis económica del 2009. Entonces yo diría que en principio es correcto decir se necesitan más recursos para proteger a la población vulnerable en un año muy complicado o en un bienio muy complicado. Yo diría que esa parte es correcta. El problema es confundir la política social con la política económica. El ayudar a la gente a salir adelante en un momento en que la economía no está funcionando no equivale a reactivar la economía, no equivale a tener una política económica. Yo diría, si lo pudiéramos poner de manera muy simple y dejando de lado con todo lo peligroso que es el riesgo de uso político de la política social, tenemos una mejor política social ahora que la que tuvimos en la crisis del 2009 o en la del 95, pero tenemos una peor política económica y lo peor es que hay una confusión. En defensa de López Obrador, también habría que decir que Zedillo en el 95 no entendía la diferencia entre tener una política económica y una política social, y a su manera Calderón lo entendió un poco mejor, pero no le alcanzó. Había una confusión de qué era política económica y qué es política social. Creo que son dos campos diferentes y cada uno requiere diferentes semillas y diferente tratamiento. Muy interesante, Luis Miguel. ¿Alguien más? Sí, Luis Miguel, gracias. Mi pregunta es la siguiente. El Banco de México estima que se pierdan 1.4 millones de empleos, Manpower estima que sean 1.8 en México y el presidente dice que máximo sería 1 millón y que junio es cuando tocaríamos fondo. ¿Tú qué opinas? ¿Cuál sería realmente el escenario? Porque además las empresas pues no se recuperan de un día para otro. ¿Cuál podría ser el escenario de desempleo en México y cuánto podría tomar a la economía recuperar este número de empleos que se pierdan? Mira, Evelyn, yo creo que el único escenario que debemos descartar es la pérdida de 1 solo millón de empleos. Es muy poco. Yo me atrevo a decir que incluso las cifras de Manpower, del Banco de México, son muy conservadoras en lo que se refiere a cuántos empleos se pueden perder. Vamos poniendo en perspectiva. Solo el IMSS tenía 25 millones de trabajadores formales. Pensar que se perderían 2 millones, estaríamos hablando de más o menos 8% de la fuerza laboral formal. Sigue siendo muy poco para el tamaño de la crisis. Una cosa que creo que no hemos reflexionado suficiente, Evelyn, es las estadísticas laborales en México son una desgracia. Una de las pruebas de esta pobreza en nuestra fotografía estadística fue la polémica de los datos que se armó hace 15 días. El IMSS da a conocer sus datos de empleos perdidos entre marzo, abril, y nos dice, bueno, se perdieron, pero también mayo, se han perdido 1 millón de empleos, dice.
Y tenemos una encuesta telefónica del INEGI que dice, bueno, hay 12 millones y medio de personas que dejaron de recibir ingresos. Cuando tenemos una diferencia, mejor dicho, un rango entre 1 millón y 12 millones y medio, pues lo menos que podemos decir es que el instrumento de medición es muy pobre. A mí me sorprende en parte por deformación profesional que haya tanta preocupación porque medimos mal los casos de contagios del COVID y haya tan poca preocupación por lo mal que medimos el empleo. Queremos políticas públicas que rescaten el empleo, queremos políticas públicas que apoyan a los que se quedan sin empleo, pero lo cierto es que no sabemos cuántas personas están quedando sin empleo, entre otras cosas porque el 60% del empleo está en la informalidad y por definición la informalidad no va y le avisa a la autoridad cuando cierra un changarro. Bueno, hoy a ver, 2020 vamos a crecer entre 7 y 10%, los optimistas dicen 7, los más pesimistas andan en el 10%, el presidente, él cree que nos va a ir mejor, pero bueno, ese se cuece aparte. ¿Qué perspectiva tienes para el 21? Es decir, ¿tú crees que el 21 sí vamos a tener una recuperación económica o no hay motores para arrancar la economía en el 21? Tengo la impresión que una palabra que vamos a usar mucho en 2021 es disparejo. Vamos a tener sectores reactivados, sectores absolutamente postrados. Mis candidatos para hablar de sectores que se reactivarán son los vinculados a la economía de Estados Unidos. Me parece imposible en un contexto donde Estados Unidos se recupere que la parte de la economía mexicana que está enganchada a la economía de Estados Unidos no tenga una recuperación equivalente a la que tenga Estados Unidos. Son buenas noticias en el caso de Jalisco para la industria electrónica, para la parte de la industria electrónica que es proveedora a su vez de instrumental médico o de automotriz. Doy por hecho que para un sector del que hablamos poco, que creo que no va a vivir crisis ni siquiera en el 2020, es la agricultura moderna. Por más severa que sea una crisis, la gente no deja de comer. Incluso hay una sustitución de patrones de consumo donde lo que se deja de comer, mejor dicho, una parte de lo que se deja de consumir en ropa, en espectáculos, se traslada al refrigerador y la mesa. Vamos a decirse, es un gusto clase mediero que goza de buena salud en tiempos de crisis. Del otro lado, vemos sectores que la tienen muy, muy complicada, sobre todo en ausencia de políticas públicas de rescate. Me preocupa mucho el sector turismo, no solo por la dinámica del coronavirus, con todo el miedo que implica para los turistas, sino porque hay un enorme riesgo de que algunas empresas que funcionan como tractor o locomotoras del turismo sean damnificados y con eso hundan una parte del sector turismo. Tengo en mente claramente aerolíneas. Si las aerolíneas dejan de volar, no necesariamente desaparezcan completas, sino suspendan rutas que no son rentables, tenemos destinos turísticos que se hunden en automático. Hace un mes las propias aerolíneas, la Canaero, hacía su propia fotografía o su propio mapa y decía, probablemente dejemos de volar 147 rutas. Entre las rutas en México, entre las rutas que se mencionaban, obviamente estamos hablando de rutas entre todas las aerolíneas. Claro. Entre las rutas que se mencionaban estaban capitales de estados, por ejemplo, Colima. La ruta no es rentable y alguien dirá, bueno, pues da lo mismo, sobre todo si alguien está en Ciudad de México y dice, bueno, que se vayan a Guadalajara y de ahí viajen a Colima. Pero digo, francamente, si tienes un fin de semana libre, no es como decir, bueno, me gasto 5 horas entre el aeropuerto y ir de Guadalajara a Manzanillo. Muchos de estos destinos van a tener problemas. Me parece que, volviendo a tu pregunta, Diego,
2021 va a ser un año donde vamos a tener muchos rostros diferentes en la economía mexicana, rostros, no sé si la palabra sea sonrientes, pero ya diciendo, bueno, ya lo peor ya pasó, y otros diciendo, pues seguimos atorados. Creo que una pregunta que parece que ya tiene la respuesta, pero en cualquier caso vale la pena seguir haciendo es, ¿el gobierno estará dispuesto a cambiar de opinión y entrar al rescate de empresas que a su vez, en caso de caer, puedan hundir un sector? Yo espero que en algún momento un rayo de luz entre en esa caverna. Pero, Bueno, oye, Luis Miguel, a propósito digamos, se habla de todos estos efectos devastadores para la economía, de la pérdida de empleo, cierre de empresas, pero bueno, también, como toda crisis, yo me imagino debe haber alguna oportunidad o aspecto positivo de todo esto que se podría sacar, ¿no? ¿Cuál sería esa oportunidad o ese aspecto positivo que podría derivar de esta crisis? ¿Ves alguno? Sí, por supuesto. Creo que no hemos valorado suficiente los sectores productivos aprendieron y aplicaron en lo que tiene que ver con teletrabajo y nuevas dinámicas. Lo comentamos antes de empezar esta conversación. Nadie en su sano juicio hace 100 días hubiera podido apostar con que vamos a decir, las oficinas y el sector servicios hubieran podido trabajar desde su casa o desde algún lugar remoto, y lo cierto es que el desempeño fue notable. Hablo de empresas como El Economista, seguramente El Informador, pero también hablo de empresas que uno no se hubiera imaginado, gimnasios, clubes de yoga, que están pudiendo dar servicio a distancia. Entonces me parece que de esta respuesta hay mucha esperanza de que funcione. Por supuesto, mencionaría, para hablar no solo de sectores tecnológicos, o bueno, obviamente tecnológicos, yo diría la producción de alimentos demostró resiliencia o antifragilidad en un contexto muy complicado. Tengo la impresión que una de las cosas que no hay que perder de vista en esta discusión sobre dónde estamos y a dónde vamos es la complejidad relativa de la economía mexicana. Tienes muchos sectores que son candidatos a tener una recuperación muy vigorosa, entre otras cosas, porque están vinculados a sectores a los que le está yendo muy bien. Tenemos mucha gente desarrollando soluciones tecnológicas para trabajo a distancia o para ciberseguridad, y todos los que están en ese universo, pues seguramente tienen un panorama bastante más optimista que el que tenemos los que estamos volteando a ver a Pemex, por ejemplo. Claro. Luis Miguel, Evelyn. con respecto a Jalisco, se dice que se han perdido, que han quebrado alrededor de 15,000 empresas. Yo quisiera saber cómo ves el plan de reapertura de Alfaro y si crees que el hecho de tener un semáforo aparte del de la federación afecta o beneficia. ¿Qué opinas? Yo diría que en este contexto no es una buena señal que Jalisco esté en confrontación con el gobierno federal. Ustedes sabrán mejor que yo si esta confrontación era inevitable y si tiene forma de obtener resultados positivos en otros terrenos. Lo cierto es que se necesita una coordinación para muchos temas. Hay que recordar que no solo se trata de decidir qué negocios abren y cuáles no, sino cómo se coordina el funcionamiento de infraestructura que por definición está normado en lo federal. Pienso desde hospitales hasta aeropuertos, líneas de ferrocarril, infraestructura de telecomunicaciones, por supuesto, atención en las oficinas de gobierno, desde las más obvias como COFEPRIS, Senacica, que es la que da los permisos para toda la regulación fitosanitaria, sino también coordinación en temas tan delicados para la agenda de Jalisco como acceso a presupuestos del gobierno federal.
En ese sentido, yo diría, no es sana la confrontación, pero no tengo elementos para saber si era inevitable. Del otro lado, sobre el número de empresas que cierran, yo diría, los números no dejan de ser en esto entre una fotografía en el minuto 30 del primer tiempo. Falta mucho camino por recorrer. No sé si las 15,000 empresas que cerraron sea un buen número a estas alturas del partido. Lo único que me queda claro no es el resultado definitivo. Pienso que también cuando analizamos lo que ocurre con el mundo de las empresas, hay que recordar que muchas empresas cierran, pero los empresarios se reinventan. En ese sentido, yo pienso en las empresas, pienso en el tejido empresarial como un activo renovable y no como algo que una vez que muere desaparece. Habrá que estar muy atento en ese sentido a qué capacidad tendrán los empresarios para reinventarse. Lo hemos comentado minutos antes. Evidentemente va a ser mucho más complicado esta reactivación, este resurgimiento de las empresas en un contexto en el que no hay apoyos de la política pública. Por más dinero que le quiera meter un gobierno estatal, no alcanza a compensar la carencia de apoyos en la política federal, que ese es el gran problema. Bueno, en materia, ya siguiendo con Jalisco, da la impresión de que vamos a tener en realidad dos velocidades de recuperación económica. O sea, yo creo que habrá estados, como están más vinculados a la economía estadounidense o con sectores vinculados a la economía estadounidense. Nuevo León, Baja California, Chihuahua, Coahuila, Jalisco, Guanajuato, Querétaro. Yo los veo que Aguascalientes quizás también van a arrancar más rápido, yéndose incluso con mucha más velocidad. Pero el sur sigue condenado nada más a los programas sociales y que los macroproyectos del presidente funcionen. Por desgracia, parecería que es así. Yo tengo la impresión que López Obrador arrancó con un buen diagnóstico geográfico en el sentido de este país tiene una deuda histórica con el sur en lo que tiene que ver con desarrollo económico, desarrollo económico y desarrollo a secas. El problema es los megaproyectos no son la mejor manera de llevar desarrollo y tengo la impresión que en los hogares de la gente del sur se van a notar más los programas sociales que los megaproyectos. Hay una confusión en las propias estadísticas que da a conocer el gobierno federal en lo que se refiere a empleos creados por los megaproyectos. Cuando digo que hay una confusión es la refinería va a generar decenas de miles de empleos mientras se construye, pero en la operación no puede ser un empleador masivo de mano de obra porque precisamente el problema de las refinerías de Pemex es que emplean demasiada gente para producir poca gasolina. Y además gente de alto nivel técnico, no vas a contratar a la gente que está ahí alrededor. Sí, o si lo contratas, volvemos al tema de que estaría más en un contexto de política social que de política económica, más en un contexto de ver cómo hacemos que se note que hay una refinería en Paraíso, Tabasco, que cómo, literalmente, que cómo hacer que esa refinería produzca. No hay un proyecto económico claro para el sur y yo diría, hablando de ideas del sexenio pasado que se desecharon, teníamos las zonas económicas especiales que creo que era una buena idea como cualquier cosa mejorable, corregible, pero literalmente se tiró al bote de la basura. Habrá que recordar, las zonas económicas especiales, la mayoría estaban situados ahora sí, de la panza para abajo en el mapa nacional, y tenían, desde mi punto de vista, una cosa muy, muy inteligente, muy lógica, y era, no se trata de pensar en las zonas más pobres, sino en las zonas, dentro de las zonas más pobres, las que tienen más posibilidad de albergar proyectos productivos. No es exactamente lo mismo.
Luis Miguel, yo tengo otra pregunta sobre el próximo año también. Tenemos elecciones intermedias, 15 gubernaturas, presidencias municipales, renovaciones de congresos estatales. En tu opinión, ¿qué papel puede jugar la política y el contexto electoral en el tema económico y la recuperación del país en ese aspecto? ¿Puede ser un gran obstáculo, puede facilitar, o cuál crees que podría ser la influencia de este contexto electoral que vamos a vivir y que ya lo empezamos a ver en algunos actores locales, el propio gobernador, el propio presidente, dando señales de el tema siguiente, cuando todavía no salimos de la pandemia, es electoral también? Normalmente la política y la economía, cuando se emparejan, producen hijos monstruosos, y creo que no va a ser la excepción. En ese contexto, yo lo que diría es, lo más relevante es qué pasa con el Congreso. Si en el 2021 tenemos un Congreso que no es dominado mayoritariamente como es ahora por Morena, podríamos tener paulatinamente contrapesos necesarios para algunas decisiones de política económica que en este momento han avanzado como cuchillo en mantequilla. Yo diría que para la clase política son muy importantes las gobernaturas, las alcaldías relevantes que están en juego, pero para el país la elección más importante es la del Congreso, y lo que está en juego es si vamos a tener contrapesos o no a una política económica que en este momento, en algunos casos, no ha pasado ni siquiera la prueba del sentido común. Claro. Oye, Luis Miguel, perdón, voy a abusar un poco y voy a hacer una última pregunta. Me llama la atención, a ver, si imaginamos que estamos en enero de 2021 y suponiendo tenemos 1.5 millones de desempleados, más este factor que tú mencionas que dice el INEGI que hasta 12 millones dejaron de tener actividad económica. Pero bueno, planteamos que son 1.5 millones, por decir. Mi pregunta es, en las experiencias cuando hay un colapso de la economía o una crisis económica, ¿qué pasa con esa masa de desempleados? Es decir, ¿qué sectores las absorben? Tú vas a tener cientos o miles de desempleados en enero. ¿Qué sectores absorben ese desempleo? ¿Hacia dónde se van? ¿Impactan en la delincuencia? ¿Se van a los sectores informales? ¿Cuál es la experiencia previa de lo que ocurre con esta masa que no va a tardar 1 ni 2 meses, probablemente tarde años en volver a tener un empleo? Creo que hay dos cosas, Jonathan. La primera es, no hemos vivido una crisis como esta nunca. Decía Diego hace unos minutos, tenemos que buscar referencias casi decimonónicas. Pero de lo que es historia reciente, en el 95 la salida para muchísima gente, la válvula de escape del mercado laboral mexicano fue la migración a Estados Unidos. Si no recuerdo mal, en los años siguientes a la crisis del 95 fue más de 500,000 de mexicanos que emigraron a Estados Unidos cada año, por un periodo aproximadamente de 8 años. En ese sentido, yo diría, podemos decir lo que no va a pasar, y es no vamos a salir de este problema del mercado laboral con migración a Estados Unidos. Veo muy complicado que la propia economía informal absorba todo ese empleo, cuando menos lo absorba de la manera tradicional, porque ya también hay mucha presión para regular la economía informal. ¿Presión de quién? Pues de empresas que a su vez tienen mercados, empresas formales que a su vez tienen mercados que se achicaron, tienen presión fiscal lógica del gobierno. Creo, no lo digo yo, lo dicen expertos en el tema de seguridad como Alejandro Hopp, tampoco está muy claro que toda la gente que se queda sin chamba se imagine convirtiéndose en delincuente. Primero, porque creo que
creo que la inmensa mayoría de las personas se portan bien dentro del, vamos a decir, son pecadores estándar, no carne del crimen organizado. Pero en cualquier caso, creo que la pregunta que armas tú, Jonathan, es la más relevante y es, ¿qué vamos a hacer con las personas que se queden sin empleo, sin ingresos? Por eso es tan relevante la discusión sobre el ingreso básico universal, por eso es tan relevante toda esta discusión respecto a qué podemos hacer diferente en política social y qué necesitamos hacer para tener una política económica digna de tal nombre. Muchas gracias. ¿Alguien más? Oye, ya nomás para dejarte en paz, Miguel, porque te dijimos que era media hora, ya nos extendimos en la charla, pero a ver, vamos hacia un año de 2021, todos sabemos, complicado, con mucho desempleo, que va a estar en medio de una nueva realidad en Estados Unidos. No sabemos, probablemente hacia el final del año tengamos un nuevo presidente de Estados Unidos, una posibilidad que está creciendo, y un México cada vez más aislado del mundo. ¿Cómo crees que va a reconfigurar el mundo a partir de esta pandemia? ¿Tú crees que haya grandes cambios en términos económicos, de liderazgos, el resurgimiento de China? ¿Qué va a pasar con Europa? Y México en medio de esto, ¿cómo lo ves? Claramente el gran ganador por el momento es China. Yo creo que la crisis va a hacer que ocurra en pocos años lo que se esperaba que ocurriera en una década. Yo diría, China va a cerrar la brecha respecto a Estados Unidos. Eso sí ya lo podemos anticipar. Creemos, lo dicen la mayoría de los teóricos, que viene un auge de nacionalismos, o dicho de otra manera, tiempos malos para la globalización y para el comercio mundial, es decir, cada país va a responder a su crisis buscando encerrarse un poco más. Y México tiene su pertenencia al Club de América del Norte. Entonces, quizá la pregunta más relevante, siguiendo la cadena de razonamientos que planteas tú, Diego, es ¿cuál es el futuro de América del Norte como región? Por momentos parece que Estados Unidos entiende que le conviene más imaginarse en un bloque donde incluyes a México y a Canadá y tienes literalmente el buffet de bienes y recursos completo. Tienes mano de obra barata, tienes recursos naturales abundantes, tienes un mercado interno grande. Pero también hay otra parte de Estados Unidos que dice México es un estorbo y Canadá también, y mejor nos la jugamos solos. Hay que recordar que Estados Unidos también tiene una tradición de verse a sí mismo como isla. Ese es el peor escenario para México, porque a pesar de que a muchos nacionalistas les fascina la idea de que México esté más encerrado, etcétera, yo diría, el encierro nos viene mal a México. No, yo no lo pondría en términos económicos o solo en términos económicos. Estar encerrados es una mala decisión en términos culturales, en términos sociales. México es mucho más rico en contacto en el mundo que viéndose el ombligo. Muy interesante, Luis Miguel. Cerramos con una pregunta de Evelyn. Sí, perdón. Más y no robarte más tiempo. Gracias. Claro, sí, nada más rápido. En Jalisco se estima que se han perdido casi 70,000 empleos. Digo, si bien dices que es difícil porque día con día se están reajustando las proyecciones económicas, ¿cuántos empleos estimas que podrían perderse en Jalisco? O sea, ¿el triple? ¿O cuál es la idea? La pregunta, Evelyn, es ¿cuánto tiempo va a durar la crisis y qué también va a funcionar la reactivación? Yo diría, el escenario más optimista sería probablemente que de los 70,000 nos vayamos a 90,000, o sea, un 30% más de empleos perdidos. Es el escenario más optimista. El más pesimista es que se pierdan el doble o el triple. Pero va a depender mucho de cuánto dure la crisis, me refiero a la parte de salud, y por otra parte, qué tan rápido se dé la reactivación.
pero yo insistiría, Evelyn, parte del problema para hacer pronósticos con el empleo es que la manera en que generamos las estadísticas de empleo es de país bananero. Claro. Exacto. Bueno, Gracias. pues Luis Miguel, muchísimas gracias. Nos extendimos un poco, pero siempre ocurre cuando tenemos invitados que nos comparten ideas tan claras y sobre todo tan didácticas como en esta ocasión. Te agradezco muchísimo que nos hayas acompañado, también a Evelyn Olvera y a Diego Petersen. Nos vemos en una emisión de la 4T y la Refundación la próxima semana. Que pasen muy buenas tardes. Muchas Hasta luego. gracias. Gracias. Luego. Gracias. Gracias a ustedes.